Hoy tenemos un tema muy interesante. eh, es el Espíritu Santo en la Biblia. Vamos a hablar un poco de la persona del Espíritu Santo. Ya ustedes van viendo cómo vamos moviéndonos en la estructura del programa. Primero, entender la necesidad del ser humano. La necesidad fundamental es que el ser humano no ha encontrado su propósito, su razón de ser, de dónde viene ni para dónde va, y cuál es el código moral o los límites morales que debe escoger mientras esté en este planeta, y cómo dos problemas fundamentales nos afectan: el problema del pecado, el problema de la muerte, y cómo entonces eh, el Evangelio entra de parte de Dios como un regalo a operar en nuestras vidas y encargarse de esta problemática del pecado. Nosotros sencillamente vamos comprendiendo cuál es nuestra condición y sencillamente aceptamos el regalo que Dios nos da a través del Evangelio para ofrecernos la vida eterna de Cristo. Entonces, en el tema de hoy vamos a hablar un poquito de la persona del Espíritu Santo, y los objetivos de este tema son enseñar que el Espíritu Santo es y ha sido un agente activo en la salvación. Vamos a mostrar los atributos de Dios inherentes al Espíritu Santo, mostrar los atributos de persona del Espíritu Santo. Vamos a enseñar la labor del Espíritu Santo en la creación, en el Antiguo Testamento y la encarnación de Cristo. Y vamos a enseñar que el Espíritu Santo es el dedo de Dios. En la sesión de oración tenemos la cita de 2 Pedro 1:4, que dice: por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Y la cita de la oración que tenemos aquí se encuentra en Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 467, que nos dice: las sencillas oraciones redactadas por el Espíritu Santo ascenderán por las puertas abiertas. La puerta abierta de la cual Cristo ha declarado: yo la he abierto y ningún hombre puede cerrarla. Estas oraciones, mezcladas con el incienso de la perfección de Cristo, ascenderán como fragancias del Padre, y las respuestas llegarán. Así que nosotros podemos orar, ¿verdad? Siempre recuerdo la anécdota del pastor que abría la Biblia en las promesas que estaban ahí, ¿no? Y le decía al Señor: Señor, tú has dicho aquí en esta palabra esta promesa, y yo me acojo a esta promesa y te pido entonces tu dirección y el cumplimiento de esta promesa en mi vida. Y oraba, ¿verdad?, basado en las promesas de Dios. Es una buena idea para nosotros orar recordando, ¿verdad? No es que a Dios se le olvida nada, pero podemos utilizar sus promesas y presentarlas en oración para que Él nos dirija. Así que yo quiero también presentarme delante de nuestro Dios para que nos dirija en el estudio de su palabra en esta hora. Querido Padre bueno, te damos gracias por este nuevo día que nos das, por la oportunidad de abrir tu palabra en esta hora. Y queremos pedirte, oh Dios, que tú nos des el entendimiento necesario y la capacidad para comprender tu palabra, y que podamos también ser instrumentos de compartir la verdad de tu salvación con tantas personas que necesitan escuchar tu evangelio. Sigue bendiciendo este programa, sigue bendiciendo la Unión Venezolana Occidental, a todo el equipo de pastores, líderes, de laicos que nos acompañan. Bendícelo de manera especial, prospérale sus vidas, prospérale sus ministerios, sus trabajos. Y en esta hora queremos presentarnos delante de ti bajo la dirección de tu Santo Espíritu, para que tu palabra nos confronte a cada uno de nosotros. Gracias, Padre querido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el verso clave para el tema de hoy se encuentra en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya básicamente, como siempre vemos, cada tema tiene un pequeño resumen del tema anterior o de lo que se ha visto en todo el programa. Iniciamos, ¿verdad?, con estas dos grandes problemáticas que afectan al ser humano, tanto el problema del pecado como el problema de la muerte. Vimos que el pecado está presente en nosotros. Eso está representado en la naturaleza pecaminosa, en el concepto de iniquidad. También el pecado nos gobierna y nos esclaviza.
Esto está representado en el hecho de la transgresión. Aún yo conociendo el pecado, aún yo siendo creyente, en ocasiones me desconecto de la dirección del Espíritu de Dios y entonces tiendo a ser guiado por mi naturaleza carnal y termino entonces transgrediendo principios de la palabra de Dios. Y es por eso que los creyentes pecamos. En un momento determinado, pues nos desconectamos y el trabajo del Espíritu de Dios es estar en esa lucha con nuestra naturaleza carnal y doblegándola y sometiéndola para el poder proceder con la voluntad de Dios. Entonces, ante esta problemática de que el pecado está presente en nosotros, nos gobierna, nos esclaviza y nos culpa y nos condena a muerte, entonces entra el Evangelio. El Evangelio es el regalo que Dios nos da y hasta ahora estamos viendo cómo el Evangelio actúa en la dinámica del pecador. En primer lugar, Dios nos da a Jesucristo, nos da la justificación, nos regala la vida eterna en Cristo. Cristo asume nuestra condena de muerte eterna y Él nos regala en cambio la vida eterna. Y es por eso que el apóstol Pablo utiliza esta palabra muy clave, justificación, que es un término legal que indica que alguien ha pagado por la condena de otro. Cristo asume la condena que gravitaba sobre cada ser humano al poner su vida. Decíamos que la vida de Cristo representa todo lo que está vivo en el universo y es por eso que una sola vida, que en realidad es la fuente de vida eterna, puede ser la única que puede representar a todos los seres humanos, ¿verdad? Y pagar el castigo que gravitaba sobre los seres humanos pecadores. Una vez yo entendí mi condición de pecado, entendí el regalo de la justificación, entonces por medio del bautismo yo voy a dar testimonio público de que yo he aceptado a Cristo como mi Salvador personal. Yo he aceptado su justicia como mi justicia y he aceptado ahora ser colocado en Cristo. En el bautismo, nosotros hemos decidido enterrar, ¿verdad? Esta vieja vida pasada y enterrarla para iniciar un nuevo nacimiento. Y es en el bautismo donde pasamos de muerte a vida, de la condenación de la ley a la justificación de vida. El bautismo da inicio a la vida cristiana. Y el trabajo de someter los deseos de la carne y reproducir la santa y justa vida de Cristo en los creyentes es el trabajo del Espíritu Santo. Este trabajo es el proceso de la santificación. Mañana vamos a estar viendo el Espíritu Santo en nosotros, nuestra santificación y cómo el Espíritu Santo ahora comienza a trabajar a lo interno. En el tema de hoy vamos a hablar un poco acerca de la persona del Espíritu Santo, su labor a través de todas las escrituras y vamos a ver cuán importante es esta persona de la deidad. Ahora, si bien la experiencia de la santificación no contribuye ni un céntimo en garantizar nuestro título al cielo, testifica acerca de la salvación que ya hemos obtenido en Cristo a través de la justificación por la fe. En otras palabras, la santificación se presenta en la Biblia como un fruto del Espíritu. Es la operación del Espíritu Santo en nosotros. No, no es lo que certifica mi, no es lo que me da la salvación para, eh, no es lo que me da la vida eterna, no es lo que me da la salvación, pero testifica de la salvación que ya yo he aceptado por medio de la fe en Cristo. Quiere decir que la santificación, el fruto del Espíritu, es un testigo del poder del Evangelio y de lo que el Evangelio puede hacer en nuestras vidas. Entonces, en la entrega anterior vimos la importancia del bautismo, ¿verdad? En el bautismo fuimos sepultados con Cristo y fuimos resucitados con Él. Y si morimos con Cristo, también vamos a vivir con Cristo. Entonces, el bautismo es donde nosotros morimos. Decidimos morir al viejo Ricardo, en mi caso, para vivir entonces para Dios, para vivir para Dios en Cristo Jesús. En las aguas enterramos esa vida inicua, impía y condenada y recibimos a cambio la vida de Cristo. Hay una historia muy interesante que ustedes conocen muy bien,
Es la historia de Naamán el leproso. Aquí hablamos un poquito de la historia. La historia de Naamán es un símbolo del bautismo. Al ser enviado a sumergirse 7 veces en las aguas del Jordán, este hombre leproso tuvo que creer primero en la palabra de Dios, ¿verdad? Y es interesante porque él no quería ser sumergido, ¿no? Él se quejó del río Jordán, dijo, ¿cómo es posible? Sus siervos entonces lo convencen y le dicen, pero mi señor, o sea, solo te han mandado a sumergirte como una forma de lavarte de tu lepra. Entonces, ¿cuál es el problema, no? Entonces, él tuvo que contar 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar, ¿verdad?, a 7. De igual modo, nosotros, leprosos del pecado, debemos confiar en que por medio del bautismo somos lavados de la lepra, de este flagelo y regenerados por el Espíritu de Dios. Así como el número 7 representa plenitud, el bautismo nos limpia completamente de la lepra del pecado. Vimos también que cuando somos bautizados, Dios hace dos grandes operaciones en nuestra vida. Primero, perdona nuestros pecados y nos otorga el don del Espíritu Santo. Nos regala la experiencia del Espíritu Santo en nosotros. La Biblia nos enseña que al creer somos justificados y el testimonio público al universo de que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal es el bautismo. Quiere decir que cuando yo tomo la decisión de ser bautizado, no le estoy diciendo a la iglesia adventista del séptimo día que yo ahora soy adventista. Yo estoy diciendo al universo que yo he aceptado la justicia de Cristo como mi justicia, he aceptado morir a la vieja naturaleza y ahora desde las huestes del infierno, Satanás y todo su séquito, hasta la figura más importante del cielo, sabe que yo he aceptado voluntariamente ser un hijo de Dios una vez he conocido el proceso de la justificación y haber visto entonces el amor incondicional de Dios manifestado a través de Cristo en mi favor. Quiere decir entonces que en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Y esto es bien importante porque ahora ustedes se están dando cuenta de cómo el Evangelio va funcionando. Número uno, ya Dios me regaló el sacrificio de Cristo para librarme del problema de la culpa y la condena del pecado. Y ahora a través del bautismo, Dios me va a regalar una nueva gerencia, una nueva dirección en mi mente para entonces contraatacar el hecho de que el pecado me había estado dirigiendo, gobernando, esclavizando, y ahora el pecado va a ser removido porque entra un nuevo control en mi vida. El Espíritu de Dios entonces, en este proceso, que es lo que vamos a estudiar hoy y mañana, vamos a ver cómo el Espíritu Santo comienza el proceso de la santificación y le dice al pecado, señor pecado, ya usted no gobierna aquí, ya usted no controla aquí, aquí hay una nueva gerencia, hay una nueva dirección, o sea que a partir de ahora yo estoy en control, dice el Espíritu Santo. Entonces, por medio de el proceso de santificación, que es lo que vamos a estudiar en la siguiente fase, en la santificación va a contraatacar el hecho de que el pecado quiere gobernarme y esclavizarme, y ahora hay un nuevo amo, una nueva dirección en mi vida que va a contrarrestar esta problemática del pecado. Hasta ahora entonces Dios está funcionando en nosotros, ¿verdad? En nosotros y está asumiendo nuestro problema de pecado y lo está enfrentando en toda su plenitud. Entonces, en este tema de hoy, analizaremos lo que la Biblia nos enseña acerca de la persona del Espíritu Santo y su obra en el pueblo de Dios. Si no comprendemos la persona del Espíritu Santo, es imposible que podamos lograr estar libres del gobierno y el señorío del pecado en nuestras vidas. El Espíritu Santo se encuentra bajo ataque por un buen número de individuos que niegan su calidad de Dios o su calidad de persona. Al degradar la persona del Espíritu Santo, el enemigo sabe muy bien que está dejando al creyente sin el recurso que el Evangelio le provee para mantenerlo libre del pecado.
Existen al menos 5 corrientes falsas sobre la naturaleza de Dios en los círculos cristianos. Existe lo que se llama el arrianismo. El arrianismo considera que el Espíritu Santo no es una persona, que Cristo tampoco es Dios, bajo el concepto de que solo existe un Dios Jehová, el Padre. Entonces el Hijo y el Espíritu Santo pasan a un segundo plano. Esta es una herejía que no es nueva. Tuvo su origen en las ideas de un señor llamado Arrio del siglo III después de Cristo, y se caracterizaba por negar que Jesús tuviera la misma condición divina que Dios Padre. Esta es la línea que adoptan nuestros amigos testigos de Jehová y se han plantado en esta posición, ¿no? También existe lo que se llama el binitarismo, que solo el Padre y el Hijo son divinos, ¿verdad? Un Dios dual. Está el unitarismo. Dios es una persona, creencia en un solo Dios, una sola persona, ¿verdad? Y está lo que se llama el modalismo. El modalismo presenta el concepto de que Dios se manifiesta en diferentes tipos de modos. En ocasiones Él funciona como el Padre, luego Él hace el papel del Hijo y otra vez hace el papel del Espíritu Santo. Es una sola deidad, un solo individuo que se presenta en diferentes modalidades. Y está el triteísmo, que presenta el concepto de que Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 dioses independientes. Entonces, obviamente, todo esto son corrientes que existen dentro de la dinámica cristiana. Nosotros creemos en un solo Dios, ¿verdad? Que está compuesto de 3 personas, 3 entidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los 3 tienen la calidad de Dios, ¿verdad? Y los 3 conforman un solo Dios. Este es el concepto que nosotros pues presentamos en la doctrina de la deidad, que es una doctrina muy importante en nuestro conjunto de creencias fundamentales. La doctrina de la deidad cubre el hecho de eh, la creación, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Estos son 4 creencias relacionadas con la doctrina de Dios. Neumatología es la rama de la teología que estudia la persona del Espíritu Santo. Neuma, espíritu, logia, ¿verdad? Tiene que ver con ciencia. O sea, al igual que psicología, cardiología, zoología, citología, biología, eh, incluso astrología, neumatología es una palabra compuesta de la palabra neuma, del griego viento, soplo, espíritu, y logos, razón, orden, palabra, lógica. Mientras logos apunta en el pensamiento griego al orden, enseñanza, razón, lógica universal, en el pensamiento de los primeros discípulos, logos conecta con el orden, la causa, el verbo, incluso con la encarnación de Cristo. Neuma, por otro lado, significa viento, soplo, espíritu. A Dios le pareció bien asociar la obra del Santo Espíritu con el viento. Vamos a ver también en un momento. Hoy día el movimiento carismático, tanto pentecostal como romano, de la Iglesia Popular, ha centrado su enfoque en las manifestaciones del Espíritu Santo. Por un lado, el movimiento carismático ha destacado el hecho de que el Espíritu Santo controla la Iglesia, resaltando la operación y obra de este, lo cual es positivo. Mientras por otro lado, el movimiento enfatiza muy poco la obra santificadora del Espíritu Santo y su rol en la obediencia del creyente a la voluntad de Dios. Los teólogos en muchas ocasiones tratan de dar una razón, explicación lógica u ordenada a la naturaleza del Espíritu Santo. Sin embargo, el mucho conocimiento, el mucho logos puede llevarnos en la mayoría de los casos a que cometamos el gravísimo error de creer que podemos encajonar o encerrar al Espíritu Santo en una estructura determinada. Cuando la Biblia compara al Espíritu Santo con el viento, ¿verdad? Usted no puede encajonar el viento. Si usted encajona el viento, se quedó sin viento, solo tiene aire, ¿correcto? Se queda prácticamente sin nada. El Espíritu Santo va a actuar de maneras incluso sorprendentes en nuestras vidas, va a operar de manera diversa. Por eso es que la testificación, usted no puede decir va a ser así o así o así.
el Espíritu Santo puede tomar cualquier momento, cualquier esquema, cualquier situación para provocar el llamado a conversión a una persona no creyente. El Espíritu Santo conoce nuestras vidas, conoce los contextos y Él va a conectar de una u otra manera y de maneras impresionantes, va a conectar, ¿verdad?, al no creyente que busca a Dios, lo va a conectar con el creyente que conoce a Dios. Al final de la jornada, neumatología es teología. Tratar de encasillar el Espíritu de Dios es exactamente lo mismo que tratar de encasillar a Dios en nuestros limitados pensamientos, y es aquí donde el conocimiento puede nublar la razón del teólogo de hoy. A través de la historia, ustedes se dan cuenta que han habido toda una cantidad de personas, desde Agustín de Hipona, por allá eh, en, en los primeros años, ¿verdad?, del cristianismo, hasta la fecha, una gran cantidad de personas, incluso doctores de la ley en tiempos de Cristo, entendían, obviamente, que podían operar basados en sus conocimientos, y Dios, en realidad, eh, funciona en una plataforma un poco distinta, ¿verdad? Lo primero que yo debo saber como creyente es que Dios es Dios. Él puede salvar a cualquier pecador, llenarlo de su presencia y guiarlo por los principios de su carácter expresado en su santa ley, y luego capacitarlo para compartir el conocimiento de su persona a otros. 1 Corintios 1, 27 al 29 nos enseña que Dios no trabaja con títulos, no trabaja con personas súper desarrolladas o súper dotadas en el tema teológico. Él puede trabajar incluso con personas débiles, personas que eran necias, ¿verdad? Y lo puede convertir incluso para avergonzar a los sabios. Usted puede ver que un creyente puede ser una persona muy humilde y puede debatir con filósofos o debatir con personas que no tienen temor de Dios, y puede ser también, ¿verdad?, un contrincante bastante importante. Entonces, la Biblia dice que Dios escoge lo necio, lo débil, ¿verdad?, lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Jesús demostró esto cuando tomó 12 pescadores. No escogió doctores en teología para expandir el evangelio al mundo entero. Y esa es la razón por la cual nosotros como iglesia debemos saber que si nuestros miembros de iglesia, por más humildes que sean, están conectados con el tema de la salvación, están conectados con la verdad de la salvación, entienden, ¿verdad?, el regalo que Dios nos ha dado en Cristo, usted está convirtiendo a esas personas en instrumentos en las manos del Espíritu Santo para transformar al mundo entero. Porque eso es lo que Dios ha dicho. Yo trabajo con personas sencillas, humildes, no estoy trabajando con personas que tienen que ser súper, ultra preparadas. Ese no es el caso. Y el Espíritu de Dios, entonces, puede hacer grandes cosas con personas sencillas. Usted puede encontrar cómo en el libro de los Hechos, estas personas simples, apóstoles, personas que fueron convertidas por el conocimiento del Evangelio, fueron utilizadas con mucho poder por el Espíritu Santo. Aunque se nombró a esta porción de la Biblia, Hechos de los Apóstoles, en realidad lo que nosotros vemos en este libro de la Biblia son los hechos del Espíritu Santo. Entonces, en términos generales, el movimiento carismático se ha apropiado del Espíritu Santo, dando a entender que solo ellos tienen la propiedad intelectual del mismo. Y este movimiento ha afectado el tema del Espíritu Santo en 4 tópicos. En primer lugar, los carismáticos han hecho creer que el Espíritu Santo es un tema exclusivo del movimiento carismático. Nosotros tenemos el Espíritu, nosotros hacemos, el Espíritu va a hacer grandes proezas aquí. No. O sea, el Espíritu Santo Dios lo da en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, participamos del bautismo, nos hemos arrepentido de nuestra vieja vida pasada y ahora hemos decidido entregar nuestras vidas a Cristo. En ese momento, Dios perdona nuestros pecados y nos da el Espíritu Santo como un don, como un regalo en nuestras vidas.
Los carismáticos también han presentado el hecho que lo trascendental es la experiencia del Espíritu Santo y no una vida guiada por el Espíritu. Y esto es muy interesante porque se ha hecho un fuerte énfasis del poder, de las manifestaciones, de los milagros, de las curaciones del Espíritu Santo, pero se habla muy poco de la operación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cómo el Espíritu Santo va a estar guiando al creyente en la dirección de la palabra, en la dirección de la voluntad de Dios. En su mayoría, el movimiento hizo creer que la presencia del Espíritu Santo se manifiesta por medio del don de lenguas. También es falso. El don de lenguas es un don del Espíritu Santo, como más de 30 dones que aparecen escritos en la Biblia, y los dones del Espíritu pues son muchísimos más de 30 de lo que aparecen en la Biblia. Está el don del servicio, el don de la misericordia, el don de la oración, el don de la fe, el don de interpretación, el don de sanación. O sea, los dones del Espíritu son muchísimos y la Biblia dice que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere y como le parece. Cuando las personas dicen que solo usted ha recibido el Espíritu Santo cuando usted empieza a hacer glosolalia o hablar en un idioma que nadie lo entiende, están utilizando un concepto que la Biblia no va en esa dirección. También muchas iglesias conviven con las manifestaciones del movimiento carismático de la iglesia romana. Tengo muchos amigos, por ejemplo, pentecostales, que son críticos muy fuertes de la iglesia romana, pero se quedan callados cuando ven que las mismas manifestaciones que se dan en el movimiento pentecostal están ocurriendo hoy en día en la iglesia romana, pese a que ellos entienden que la iglesia romana pues no está de acuerdo con la palabra de Dios al ser marianos, al ser idólatras y mantener una serie de esquemas que teóricamente el Espíritu Santo obviamente no lo va a estar guiando a las personas a la idolatría. Entonces, esto debiera preocupar a los hermanos pentecostales y de muchas denominaciones carismáticas. Sin embargo, como que nos hacemos de la vista gorda ante este asunto. Si una manifestación teóricamente del Espíritu Santo se está dando en personas idólatras, entonces yo tengo que preocuparme y debo probar los espíritus, saber, como dice la Biblia, si en realidad es una manifestación del Espíritu de Dios o es una manifestación de otro espíritu lo que está pasando, ¿no? La personalidad del Espíritu Santo es una de las más interesantes en las Escrituras. En la Biblia aparece comparado con el viento, en Juan 3:8. Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero tú no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Quiere decir que el Espíritu yo no lo puedo controlar o puedo decir, va a actuar así o asá, ¿no? Eh, yo tengo que estar abierto, ¿verdad?, a la dirección del Espíritu de Dios y saber. Incluso usted, que como creyente, sabe muy bien que a veces usted va viajando en un sitio, si usted viaja en avión, por ejemplo, se le sienta una persona al lado y aquí le llega de una vez el pensamiento, vamos a romper el hielo, vamos a conocer la persona y vamos a ver cómo le hablamos un poquito de la salvación. Y ese pensamiento le va a llegar. A usted le va a llegar el pensamiento a veces en su casa sobre un hermano en particular, ora por el hermano tal, o ora por tu hijo, o hace esto a lo otro, y usted sabe que automáticamente esta eh, motivación, pues obviamente viene del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo también es comparado con el fuego, lo vemos en el Pentecostés. Los apóstoles recibieron como lenguas de fuego en sus cabezas. También aparece tomando la forma de paloma en el ungimiento de Cristo en el bautismo. Y también es comparado como con el aceite, aparece como aceite en Zacarías 4:3 al 6. Entonces, en esta sección vamos a analizar el Espíritu Santo en su condición de Dios. De acuerdo a los siguientes textos, Lucas 1, 32, 35, Hechos 5, 3 al 4, ¿cómo es llamado el Espíritu Santo? Lucas 1, 32 y 35, el ángel le dice, ¿verdad?, a María, ¿verdad?, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Quiere decir que quien vino a la concepción de Cristo, ¿verdad? La concepción de María, de el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo. Y ahora el ángel dice, lo que van a hacer de ti, María, será llamado Hijo de Dios. Quiere decir que el ángel está aquí comparando al Espíritu Santo con Dios, porque el niño se llamaría Hijo de Dios y quien está haciendo la concepción es el Espíritu Santo. Cuando Pedro se encuentra con Ananías, le pregunta, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y ahora él comenta y dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Quiere decir que de acuerdo a su texto, el Espíritu Santo es llamado Dios. ¿Con cuáles personas de la deidad está unido el Espíritu Santo? En, en la gran comisión, Jesús dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo está conectado con el Padre y con el Hijo. 2 Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. En este saludo también el apóstol Pablo está incluyendo las tres personas de la deidad. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo si no hemos experimentado el nuevo nacimiento? Dice, ustedes ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es interesante porque en Romanos 8:9 la palabra de Dios es enfática al señalar que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo es la misma persona y que si Él no controla nuestras vidas, entonces nosotros seguimos en la carne. O sea que Hechos 10:38 nos enseña también que el Espíritu Santo estaba en Cristo y le proveía poder para sanar y hacer el bien y librar a los esclavos del mal. El texto declara que Dios estaba en Cristo, mostrando así la calidad de Dios del Espíritu Santo. Si leemos Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Quiere decir que el hecho de que el Espíritu Santo estaba con Jesús, dirigiendo a Jesús en todo su accionar, es también un indicativo de que Dios estaba con el Espíritu, con Jesús, indicando que Dios, el Espíritu Santo también es parte de la deidad. ¿Cuáles atributos de Dios tiene el Espíritu Santo? En Hebreos 9:14 se le llama al Espíritu Santo el Espíritu Eterno. En Salmo 139:7-10 dice el texto, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomar las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Quiere decir que el Espíritu Santo, de acuerdo al texto, es omnipresente, que puede estar, ¿verdad?, en todo momento, en todo lugar. También el Espíritu Santo es omnisapiente. Él escudriña aún lo profundo de Dios y conoce las cosas de Dios. Quiere decir que de acuerdo a estos tres textos, atributos de Dios como su eternidad, su omnipresencia y su omnisciencia son atributos asignados al Espíritu Santo. Ahora, en esta sesión vamos a analizar algunas características de persona del Espíritu Santo. Cuando nos referimos a las características de persona del Espíritu Santo, no nos referimos a una persona humana, sino a una persona divina. El concepto más común de persona es el de alguien dotado de razón, consciente de sí mismo y poseedor de una identidad propia. Los que niegan la calidad de persona del Espíritu Santo comparándolo con una fuerza o energía, nunca han negado la calidad de persona de los demonios y los ángeles fieles definidos como espíritus en la Biblia. Por ejemplo, el ángel Gabriel, al presentarse a Daniel, conversa con él y le dice las profecías. A nadie se le ocurre pensar que el ángel Gabriel, quien es espíritu, la Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores, a nadie se le ocurre pensar que el ángel Gabriel es un poco de energía que conversa con respecto a Daniel y le explica los misterios de la visión. De igual manera, cuando el endemoniado Gadareno se encontró con Jesús, ¿verdad?, una legión de demonios, espíritus malos lo poseían. O sea, nadie pensaría que estos espíritus inmundos en posición de Gadareno eran un poco de energía negativa que se encontraba en control del endemoniado
sino que eran personas. Por eso podían hablar. O sea, yo no puedo hablar con una bombilla, no puedo hablar con un huracán, no puedo hablar con algo que tiene mucha energía y llegar a un acuerdo de ningún tipo. Eh, y de hecho, nosotros entendemos muy bien que tanto los ángeles, fieles como los infieles, entonces tienen características de persona. También el mismo Dios, dice la Biblia, que Dios es espíritu. Y nosotros sabemos que el Padre, pues, oye, ve, piensa, razona, analiza, toma decisiones, tiene características de persona. Eso es lo interesante, que la palabra espíritu en la Biblia es rúa en hebreo y neuma en griego, y en ambos idiomas se traduce como viento, soplo, aliento, espíritu. Y parece ser que muchos se confunden con esto y es por ello que no pueden comprender la calidad de persona que de forma clara se expone en la Biblia. Cuando la palabra rúa en hebreo se acompaña de kodesh y neuma se encuentra acompañada de agios, la expresión se refiere específicamente al Espíritu Santo. Agios significa santo, kodesh significa santo. En la Biblia también encontramos en múltiples ocasiones Rúa Elohim, traducido al español como Espíritu de Dios. Entonces, según los textos siguientes, ¿cuáles características de persona tiene el Espíritu Santo? De acuerdo a Juan 14:26, el texto nos dice que Él nos enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo enseña. También nos va a guiar a toda la verdad. Hablará todo lo que oyere. El Espíritu Santo habla, guía a su pueblo, oye, ¿verdad? También da testimonio, según Juan 15:26, intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo entonces también intercede, media en nuestro favor y también tiene intención particular en la vida de cada uno de nosotros y se contrista, se entristece, ¿verdad? Cuando nosotros pues nos apartamos de él o queremos tomar nuestras propias decisiones. Entonces, de acuerdo a los textos, el Espíritu Santo nos enseña, nos guía toda la verdad, habla, testifica, fortalece la iglesia, nos consuela e intercede por nosotros. También hay otros textos que confirman la calidad de persona del Espíritu Santo. Por ejemplo, convence de pecado, de justicia, de juicio, prohíbe decisiones. Dice Hechos 16:6 que atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Eh, También habla nuestra mente. Le habló a Pedro y le dijo, 3 hombres te buscan. Y nos guía a cada uno de nosotros para eh, que llevemos la dirección correcta, ¿no? Somos guiados por el Espíritu de Dios para eh, obrar bien. También nos ama, al igual que Dios nos ama, y Él reparte dones, toma decisiones, tiene voluntad y reparte a cada uno en particular como Él quiere los dones espirituales. Nosotros podemos resistir o bloquear al Espíritu Santo. En Hechos 7:51 dice aquí la palabra, duro de cerviz, incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Interesante porque en la cita del libro El Deseado de todas las gentes, Ellen White tiene una declaración muy interesante. Ella dice, el Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como un agente regenerador y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por Cristo, el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. En el Antiguo Testamento nosotros vemos la obra del Espíritu Santo en diferentes ocasiones. En Génesis 1:2 vemos que el Espíritu de Dios participó en la creación.
En Isaías 63:14 dice que el Espíritu Santo pastoreó a Israel, al pueblo de Israel. En Nehemías 9:19 al 20 dice que a través de la experiencia de Israel en el desierto, el buen espíritu los enseñaba. El Espíritu de Dios enseñaba al pueblo de Israel y los guiaba a nivel personal. En Salmo 143:10, el salmista dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Quiere decir que el espíritu guía al creyente, de acuerdo al salmista en el libro de los Salmos. También Ageo 2:5 moraba en medio del pueblo, ¿verdad? El Espíritu Santo moraba en medio del pueblo. Otros textos del Antiguo Testamento en relación con el Espíritu Santo es que Él da vida al pueblo de Dios. Dice el texto: y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los voy a hacer reposar de vuestra tierra. Ayuda también en la obediencia. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. También reprendió al pueblo: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y os haré saber mis palabras. Y dio dones a los hombres. Dios le dice a Moisés: Moisés, yo he llenado a Bezalel de mi espíritu en todo lo que es arte, inteligencia, en ciencia, para proyectar diseños. Esto fue en la construcción del tabernáculo. Él dio dones. Y también habitaba en las personas. Dice: de aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Promueve la ley de Dios. Zacarías 7:11 al 12 dice que Israel puso su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Y el Espíritu de Dios también participa en nuestra creación. Dice el texto: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y habita en el creyente fiel. Eh, Tal y como estudiamos el propósito de la Biblia, el Espíritu Santo fue el inspirador de los profetas y escritores bíblicos. Eso usted lo encuentra en Miqueas 3:8, Zacarías 7:12, 2 de Pedro 1:21. Otras acciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento la encontramos en la vida de Jefté, en Sansón, David. Faraón vio que José, hijo de Jacob, estaba lleno del Espíritu. El Espíritu vino sobre Otoniel, obró en Gedeón. O sea que el Espíritu Santo tuvo una acción protagónica en todo el Antiguo Testamento, reaccionó ante la maldad humana, habló por medio de los salmistas, reprendió al pueblo de Dios, y en su gran pecado contra Urías, el rey David rogó al Señor que no apartara de él su Santo Espíritu. El salmista dice aquí, David dice aquí: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Quiere decir que, de acuerdo a la Biblia, el Espíritu Santo participó en la creación, dio vida a la escritura, pastoreó a Israel, le enseñó, guió al pueblo de Dios y estuvo en medio de ellos. Cuando comparamos el relato de Lucas 11:14 al 20 con Mateo 12:22 al 28, nos damos cuenta de un detalle muy importante. En Lucas 11:14 al 20 se narra la historia de Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y dice el texto: y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú echa fuera los demonios. Ahora Jesús dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Esta historia de Lucas 11:14 al 20 también se encuentra en Mateo 12:22 al 28. Y aquí dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú. Entonces Jesús declara: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Quiere decir que mientras Lucas señala en la historia que Jesús está declarando el dedo de Dios, Mateo ahora aclara que el dedo de Dios entonces es el Espíritu Santo, ¿no? Al analizar la historia, ¿verdad? En ambos evangelistas, nosotros podemos entonces darnos cuenta que un evangelista pues está siendo todavía más específico para aclarar qué representaba el dedo de Dios.
La Biblia dice en Deuteronomio 9:10 que el dedo de Dios fue que plasmó en el fuego los mandamientos en la piedra. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque esta experiencia en el Sinaí fue un día de Pentecostés. Habían pasado 50 días del cruce del Mar Rojo, que vendría a ser, ¿verdad? La Pascua, las primicias, y 50 días después, entre el Pentecostés, así funcionó en el libro de los Hechos. Quiere decir que 50 días después del cruce del Mar Rojo, Israel llega al Sinaí. 6 días antes, Dios le dice al pueblo que se prepare porque Él se va a manifestar a ellos. Quiere decir que lo que ocurrió en el Sinaí y donde Dios escribe en fuego los principios de su carácter, fue en un Pentecostés. Y esto es interesante, llama la atención, ¿no? La obra del Espíritu Santo en la vida de Cristo, pues participó, ¿verdad? En la concepción de Cristo, también en el ungimiento de Cristo en el bautismo, el Espíritu Santo vino y descendió sobre Cristo. Jesús siempre estuvo lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, ¿verdad? Y Mateo eh, este, se refiere a una profecía de Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Quiere decir que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y durante su vida en la tierra Jesús siempre estuvo lleno de su presencia, y esto fue lo que le permitió vencer el pecado. Aquí terminamos con una historia, este tema, el piloto resistente. En 1984, un piloto de la línea aérea de Avianca silenció la alarma de seguridad de su avión que le indicaba que debía subir inmediatamente. Este piloto estaba volando, eh, creo que en Europa era, por ahí cerca de los Alpes, y entonces de repente siente la alarma que le comienza a decir pull up, empieza a subir, sube, sube, y entonces el piloto le grita al avión, ¿verdad? Le dice la alarma: cállate, gringo. Y eso se grabó en la caja negra del avión, ¿no? Unos minutos más tarde, el avión se estrellaba contra una cadena montañosa. Aunque es una historia trágica, este suceso explica de manera de parábola la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios nos capacita con la presencia del Santo Espíritu al momento de ser bautizados para ser guiados y dirigidos por medio de este a través de su voluntad. En muchas ocasiones el Espíritu de Dios nos dice: no lo hagas porque es malo, sube, sube, cambia tu dirección, y entonces lo apagamos. La Biblia nos llama la atención en este sentido y dice: no apaguéis el Espíritu. Yo puedo apagar el Espíritu de Dios para decidir entonces hacer mi voluntad. Eh, Luego que nosotros hemos experimentado la justificación en Cristo, hemos aceptado la salvación, hemos sido bautizados, el Señor quiere dirigir nuestra vida, quiere guiarnos, y por eso coloca su Espíritu Santo en nosotros, quien va a hablar a nuestra mente y nos va a guiar a través de la obediencia. Hay un texto muy lindo que se encuentra en Isaías 30:21 que dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Así como guió al pueblo de Israel, el Espíritu de Dios hablará a nuestras mentes y de forma clara escucharemos su dirección. Mi respuesta al tema: ¿por qué debería usted estar de acuerdo que el Espíritu Santo es Dios con características de personas claramente definidas? ¿Está consciente que el Espíritu Santo actuó durante el periodo del Antiguo Testamento al guiar al pueblo de Dios y morar en él? ¿Por qué tú crees que el Espíritu Santo fue el instrumento de Dios que plasmó los 10 mandamientos en la piedra? En resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Aprendimos que en la Biblia el Espíritu Santo es llamado Dios y está unido al Padre y al Hijo con atributos que solo tiene Dios, porque solo Dios tiene. El Espíritu Santo es eterno, omnisapiente, omnipresente y omnipotente. Aprendimos también que el Espíritu Santo es una persona divina con atributos que tienen las personas. Escucha, habla, enseña, nos anima, convence,
se entristece e intercede por nosotros, nos guía, nos reprende. Él tiene un accionar, también toma decisiones conforme a lo que Él quiere, a su voluntad. Y confirmamos que el Espíritu Santo es el dedo de Dios y fue quien plasmó en fuego en las tablas de piedra los 10 mandamientos de la santa ley de Dios. Finalmente aprendimos que el Espíritu Santo estuvo activo en el ministerio de Jesús desde su concepción, vida, muerte y resurrección. Amén. Bendito Dios, Padre bueno, te damos gracias, oh Señor, por tu Santo Espíritu. Te damos gracias, oh Dios, porque siempre ha estado dispuesto a operar en las vidas de cada uno de nosotros y guiarnos en la dirección de tu voluntad y de tu carácter. Síguenos, oh Señor, dirigiendo por medio de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a rendir nuestra voluntad a su dirección. Enséñanos el camino que debemos andar y que no trozamos ni a derecha ni a izquierda, sino que siempre actuemos conforme a tu santa y bendita voluntad. Síguenos dirigiendo, sigue dirigiendo a tu iglesia a nivel mundial y que este pueblo, Señor, pueda ser motivado a levantarse, a compartir tu evangelio al mundo entero que tanto lo necesita. Gracias, Padre querido, es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga.